Ya. Ya, para poder hablar del cáncer, primero vamos a definir qué es el cáncer, ¿no? Bueno, antiguamente el cáncer ya se conocía hace como 3 décadas. Proviene de la palabra carnos, que significa cangrejo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Es que el cáncer va atrapando las células buenas de nuestro cuerpo y englobándolas y autodepurándolas o comiéndolas, como se dice normalmente, ¿no? Atrapándolas y destrozándolas. Es una enfermedad que tiene causas endógenas y exógenas. El estrés de los pacientes que vive el día a día aumentan o debilitan el sistema inmunológico, aumentando el riesgo de desarrollar cáncer. El cáncer se inicia o se determina como una multiplicación descontrolada o sin control de células que deben perecer en nuestro organismo o las que debieron haber sido ya llevadas a muerte celular programada. De ahí se origina la célula cancerosa. ¿Cómo se la conoce en nuestro organismo? Como un oncogen o gen recesivo, gen supresor. Normalmente todos los seres humanos o todas las personas nacemos con un gen recesivo para poder desarrollar cáncer, y todo esto, pues, el estilo de vida de nosotros nos ayuda a desarrollar. Sin embargo, actualmente con la promoción, prevención y el screening de cáncer, pues se habla mucho y se dice mucho y se está tratando de educar a la población de poder modificar estos factores, tanto exógenos como endógenos y epigenéticos, ¿no? Más del 85% de diagnósticos de cáncer a nivel primario se diagnostican ya en una etapa avanzada. ¿Actualmente es posible curar el cáncer? Sí, y luego tratarlo como una enfermedad crónica, obviamente cuando es diagnosticado en una etapa inicial. Estadísticas del cáncer. Estadísticas actuales del cáncer, según el GloboCan, basados en datos del INE, realizados aquí en Ecuador y a nivel mundial. Vamos a ver los datos estadísticos. Actualmente, en el 2020, el GloboCan determina que a nivel mundial se estima que se produjeron 19.3 millones de casos nuevos, de los cuales 18.1 millones corresponden a todo tipo de cáncer sólido y hematológico, excepto el de cáncer de piel no melanoma. Casi 10.000 millones de muertes por cáncer se producen a nivel mundial, exactamente 9.9 millones, sin contar el cáncer de piel no melanoma. Datos estadísticos para el año 2020. Se espera que a nivel mundial el cáncer se duplique. Realmente en el 2040 se espera tener 28.4 millones de casos nuevos, ¿no? Es decir, aumentando un 47% de las estadísticas actuales o con respecto al año 2020. Se dice no, es el cáncer la segunda causa de muerte a nivel mundial. La primera causa sabemos que son las enfermedades cardiovasculares. Esto significa que casi 1 de cada 6 muertes se deben al cáncer, ¿no? El 70% de cáncer ocurre en países bajos y bajos y de ingresos medios, o países subdesarrollados o en vías de desarrollo. La tasa de incidencia y mortalidad de cáncer en Ecuador La tasa de incidencia y de mortalidad de cáncer en Ecuador se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en el 2020, de los cuales 1.4 millones murieron por causas de cáncer, ¿no? Aproximadamente el 57% de casos nuevos de cáncer fueron los que fallecieron. 47% de cáncer fallecidos son personas entre la edad de 69 años y personas mucho más jóvenes. Aquí les traigo unas tablitas en donde podemos ver la incidencia y la mortalidad a nivel mundial, estadísticas del año 2020, cuáles han sido los cánceres en cada sexo,
que han predominado. En mujeres, en primer lugar, tenemos mama, ¿no? Cáncer de mama con una incidencia de 47.8% y un índice de mortalidad de 13.6%. Es decir, un cuarto de las pacientes diagnosticadas han fallecido. En segundo lugar, tenemos el cáncer colorectal con una incidencia de 16.2%, una tasa de fallecimiento de 7.2%. Tercer lugar, pulmón con una incidencia de 14.6% y una tasa de mortalidad de 11.2%. Seguido tenemos en cuarto lugar cáncer de cuello uterino con una incidencia de 13.3% y una tasa de mortalidad de 7.3%. Y en quinto lugar, cáncer de tiroides con una incidencia de 10.1%. En hombres tenemos en primer lugar el cáncer de próstata con 31.5% de incidencia y una tasa de mortalidad de 25.9%. En segundo lugar, el pulmón con una incidencia de 30.7%, colorecto con una tasa de incidencia de 23.4%, estómago con una incidencia de 15.8%, hígado con una incidencia de 14.1%. De todos los diagnósticos de estas localizaciones, tenemos que el 50% o el 25% de los pacientes diagnosticados fallecen. ¿Debido a qué? Debido a que se diagnostican en etapas tardías. Aquí tenemos la incidencia en Ecuador, según se ha sacado según el INEC, los datos estadísticos que arroja el Globocan, ¿no? Tenemos en mujeres, el cáncer que prevalece es el cáncer de tiroides, con un 47%, luego sigue el de mama con un 41.8%, el de piel con un 38.2%, cuello de útero con un 17.5%, estómago con un 13.5%, seguido de colorecto con 12.5%, linfoma con un 11.9%, ovario con 8.9% y las leucemias con un 8.2%. En hombres, la incidencia en primer lugar está el cáncer de próstata con un 63%, piel con un 43.7%, estómago con 19.5%, linfoma con 15.2%, colorecto con 14.3%, seguido de leucemias, tiroides, pulmón y vejiga con menor al 10%. Tenemos aquí unas tablas que están estandarizadas de incidencia en cáncer infantil, que son de niños de 0 a 19 años, ¿no? Que son estadísticas realizadas desde el año 2013 al año 2017. Bueno, aquí pueden ver que en primer lugar tenemos las leucemias, seguido de los linfomas, tumores del sistema nervioso central, tumores de hueso, tejido blando, melanomas, tumores epiteliales y otras especificaciones que son inespecíficas, como el tumor hepático, tumor renal, retinoblastoma y el neuroblastoma, que son diagnósticos con muy baja tasa de incidencia. Seguido, ya hemos hablado del cáncer, hemos hablado de las estadísticas, vamos a ver cuáles son los factores que influyen o inciden en que una persona desarrolle cáncer, ¿no? Tenemos los factores endógenos y los factores exógenos. Vamos a hablar de los factores endógenos. Dentro de estos también se encuentran los cambios epigenéticos. Los factores endógenos, hasta un 10% de los casos de cáncer son a causa de cambios genéticos heredados, ¿no? Eso aumenta el riesgo de padecer cáncer. Por ejemplo, tenemos el síndrome de cáncer hereditario, que el paciente generalmente presenta variantes genéticas heredadas. Eso quiere decir que nosotros en una familia tenemos 3 generaciones, de las cuales las 3 generaciones, por lo menos un individuo ha desarrollado cáncer, ¿sí? Entonces, como les explicaba inicialmente, todas las personas nacemos con un gen recesivo, con un solo alelo, el cual no puede desarrollarse o no puede expresarse sin haber tenido una exposición a un factor de riesgo exógeno. Entonces, para tener o desarrollar un tumor o un cáncer por una causa endógena o un síndrome hereditario, debe tener 2 pares de alelos. Quiere decir que el alelo que aporta el padre y que aporta la madre.
ese paciente es el que va a desarrollar cáncer sí o sí, y generalmente se presenta en la primera o segunda década de vida, ¿no? Esos son los factores endógenos. ¿Cómo se los conoce? Como los había dicho inicialmente, son los oncogenes y genes supresores. Tenemos también la influencia de los cambios epigenéticos, que son cambios en el ADN. A diferencia de las variantes genéticas, los cambios epigenéticos son epimutaciones, que no afectan el código del ADN y quizás puedan ser reversibles, ¿sí? Generalmente estas modificaciones es cuando se empaqueta el ADN, ¿no? Al cambiar o al estar multiplicándose y copiando el ARN se produce cambio y muchas veces con medicamentos pues nosotros podemos atacar y poder cambiar realmente el desarrollar o no desarrollar cáncer, ¿no? Vamos a los cambios exógenos. Bueno, aquí dentro de los cambios exógenos tenemos los factores modificables y no modificables. Los factores no modificables están la edad, el sexo, la raza y la geografía. Eso sabemos que no se puede modificar sí o sí. Y tenemos también los que son modificables. Están la dieta, la obesidad, la radiación, el alcohol, el tabaco, las infecciones y medicamentos, generalmente los hormonales y exposición a sustancias químicas. Dentro de las infecciones tenemos los que desarrollan o los que predisponen a un alto riesgo de desarrollo de cáncer son el virus del VPH, que generalmente lo que que influye a desarrollar es el cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de cabeza y cuello. Tenemos el virus de la hepatitis B y C, que predispone o es el que modifica el riesgo para desarrollar cáncer hepático, ¿no? O un cáncer hepatocelular. Tenemos el virus del Epstein-Barr, que es el que predispone o el que nos predispone a un alto riesgo de desarrollar linfomas. Tenemos el Helicobacter pylori, que es el que nos va a incluir en el riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Tenemos el HIV. El HIV, ¿cómo influye? Inmunodeprimiendo al paciente. Y esto hace que desarrolle o que haya cambios epigenéticos dentro del genotipo del individuo y desarrolle cáncer, ¿no? Tenemos uno de los diagnósticos de cáncer que está más cercano al virus del VPH, está el sarcoma de Kaposi, ¿no? También tenemos el herpes virus, tenemos parásitos como el Schistosoma hematobium y el Ophiutrosis viveriani, que generalmente estas no en Ecuador pues no existen, ¿no? Más están en la India. Estos son parásitos que prácticamente son como las duelas que se pegan a la piel y empiezan a absorber sangre y estos modifican el genoma del paciente. Ya, entonces aquí dentro de los factores endógenos, bueno, lo que nosotros hacemos generalmente en la consulta es hablar con el paciente y el familiar para poder modificar no solo en el paciente, sino modificar en la familia en sí. ¿Por qué? Porque cuando ya un individuo de la familia desarrolla cáncer, el resto de la familia, al estar expuesto al mismo factor predisponente, pues puede desarrollar cáncer. Y no por una causa endógena, sino por una causa exógena. Ahora sí, conociendo los factores de riesgo que desarrollan cáncer, conociendo qué es un cáncer, conociendo qué individuos lo pueden padecer con mayor predisposición y qué individuos no, vamos a hablar acerca de la atención integral del paciente oncológico. Al paciente oncológico se lo debe tratar como un ser biopsicosocial. ¿Sí? Y debe ser tratado de esta manera porque necesita de un equipo multidisciplinario, tanto en su área de salud como en el nivel 2 y 3 de salud. Primero, porque no solo se trata al paciente, también se trata a la familia, ¿sí? Y se acompaña en todo el proceso de la enfermedad al paciente y a su familia, ¿sí? El enfoque se lo toma así, ya que nosotros debemos trabajar a nivel de promoción, prevención, detención precoz, donde incluye el screening y el diagnóstico, o el cribado y el diagnóstico, como finalmente el tratamiento y el final de la etapa del paciente, que son los cuidados
paliativos. Hay pacientes también que se reincorporan a la rehabilitación, por ejemplo, cáncer de mama. Se rehabilita al paciente después de haber recibido el tratamiento, curado y convertido en una enfermedad crónica. La atención integral del cáncer, en el 2017, el Ministerio de Salud Pública aprobó como una ley y se determinó en un artículo en la cual a nivel del Sistema Sanitario de Salud del Ecuador debe ser tratado en todos los niveles de atención, involucrando el primer nivel de atención, realizando salud preventiva, empezando desde la comunidad. Estamos en el área de salud, que sería el primer contacto que tiene el paciente, el nivel secundario y el nivel terciario, donde vamos a dar tratamiento al paciente. El nivel cuaternario no lo tenemos acá, pero también se lo considera. ¿Cuál es el objetivo? Lograr que el paciente sea tratado con calidad y que el paciente tenga calidad de vida, ¿sí? Como les había dicho, en un tercer nivel de atención, nosotros lo tratamos al paciente como un equipo multidisciplinario, porque tiene que el paciente ser visto, valorado por diferentes especialidades y también influyen otras afines, como por ejemplo, está trabajo social, nutrición, psicología, porque se ve afectado en toda la esfera, en todo el ámbito del paciente, en el contexto de su vida en sí, en todo el entorno de su vida, ¿no? También nosotros hemos tratado de incluir a otras especialidades que son los que componen los que realizan el diagnóstico de la enfermedad. Realmente el oncólogo ya lo ve cuando el paciente tiene su diagnóstico. Sin embargo, en la provincia de Manabí, acá hay la salvedad que el paciente es ya visto con la especialidad de oncología sin tener un diagnóstico definitivo o histopatológico, debido a que no tenemos recursos tanto en el nivel primario como en el nivel secundario para que se pueda hacer el diagnóstico. Tenemos muchas deficiencias en cuanto a equipamiento, a especialistas, entonces se ha tomado la decisión para poder beneficiar a la población de que el paciente se lo reciba simplemente con un diagnóstico presuntivo y en el hospital de tercer nivel o nivel 2 se hace el diagnóstico histopatológico. Importancia de la atención primaria para el paciente oncológico para tratarlo como una atención integral. La atención primaria desempeña un papel vital, ya que son el primer contacto del paciente y son los encargados de derivar al paciente a un nivel 3, ¿sí? Para que tenga una atención oncológica adecuada y con calidad. La atención primaria son los encargados de la promoción, la prevención y el screening, ¿no? Son los encargados además de brindar calidad de vida y apoyo tanto al paciente como a su familia durante todo el proceso de su enfermedad y son los médicos que más cercanos están en el área o en el entorno donde ellos viven. El acompañamiento de la fase final del paciente también lo hace el médico oncólogo, el tratante, el médico paliativista, el psicólogo, pero además de eso, el médico del área de salud, porque es el que va a estar más cerca cuando ya el paciente no esté en una casa hospitalaria. Doctora, hola. ¿Sí? Me ¿Sí? va a disculpar, en 2 minutos se va a reiniciar el sistema. Lo que pasa es que salimos de una charla hace poco en la empresa. Entonces, en dos Ah, minutos se va a reiniciar y seguimos con el link que ya les puse a continuación, el mismo, para listo. que tenga el tiempo necesario para la exposición. Solo que en 2 minutos, dénos ese tiempo para que se cierre y se actualice. Ya, entonces me detengo. Sí, sí, por favor. Listo. Igual, algunos chicos interesados ya se han conectado también. El tema está muy bueno, doctora. Tiene bastante aceptación. Sí. Bueno, aprovecho este minuto que me da el espacio para recordarles que vamos a seguir con charlas. El Centro de Estudios Isaías Flores va a seguir con este tipo de eventos. Mil disculpas el día de hoy porque tuvimos hace poco otro evento y por eso es que está pasando lo que está pasando. Pero ya nos reiniciamos. ¿Ah?